Listo. Bien, como les decía, en esta primera manera consiste en ir directamente con un bus que va a 45 kilómetros por hora. Ya está, entonces si pensamos en esta primera manera, la distancia que voy a recorrer estaría dada por 45 kilómetros, que es la velocidad, 45 kilómetros por hora, multiplicada por el tiempo en horas que me tome recorrer esta distancia, ¿no? A este tiempo le vamos a llamar t, ¿ya? Entonces, así como les dije, si t, por ejemplo, fuese 2 horas, entonces la distancia que recorrería sería 90 kilómetros, ¿no? Hay una relación ahí de proporcionalidad. Entonces la distancia que voy a recorrer va a ser 45 por t, siendo t el tiempo que me estoy demorando, ¿no? Ahora, también nos dice que si uso esta segunda manera, tengo que ir en tren, que va bastante más rápido, ¿no? Que va a 60 kilómetros por hora. Y recorro la misma distancia, esto es importante. Entonces, como recorro la misma distancia, se supone que esta distancia se va a mantener. Es la misma, tanto para el bus como para el tren. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que este tren, su velocidad ya no es 45, sino que es 60. Y el tiempo que he empleado dentro de este tren también es distinto. Porque dice que tengo que caminar 10 minutos más para que después de bajar de la estación de tren pueda llegar al colegio, ¿no? Y estos dos tiempos finales sí serían iguales, porque dice que tarda lo mismo para llegar al colegio. Entonces, si en el bus he empleado en total t de tiempo, t horas sería en este caso, porque estamos trabajando con horas. Si he empleado t horas para llegar del colegio desde la casa hasta el colegio, y por la otra ruta he tenido que emplear 10 minutos adicionalmente del viaje, significa que ese viaje en tren me está tomando en tiempo este tiempo t, pero restándole 10 minutos, ¿no? Ahora, como estamos trabajando con horas, porque como les decía, ¿no? Si voy a 45 kilómetros por hora y estoy viajando 2 horas, se va a duplicar ese tiempo. Pero si viajo minutos, entonces no va a ser tanto, sino que tengo que transformar la cantidad de minutos a horas para poder hacer esta multiplicación y obtener la distancia. Entonces 10 minutos lo tengo que transformar a horas si lo quiero incluir en mi ecuación. Sabemos que 10 minutos es la sexta parte de una hora, ya que una hora contiene 60 minutos. 10 minutos es 60 entre 6, ¿no? Entonces sería la sexta parte de una hora, un sexto de hora. Entonces ahora sí mi ecuación está completa. He escrito la distancia que permanece igual en ambos lados, ¿no? Esta parte de acá es del bus y esta parte de acá es del tren. Ahora solo nos queda resolver esta ecuación y tendríamos la respuesta, ¿verdad? 45 por t no podemos hacer mucho, solo lo vamos a escribir de forma más compacta, 45t. En esta parte de aquí tenemos un paréntesis y una multiplicación por fuera, aplicamos la propiedad distributiva, entonces nos quedaría 60 por t, que es 60t, menos 60 por un sexto, o sea 60 entre 6, eso sé que me va a dar 10. Si paso restando el 45 al 60, me quedaría solo 15 veces t, y este menos 10 pasa al otro lado con un signo positivo, siendo 10. Finalmente, el valor de t estaría dado por esta división, que es 10 sobre 15. Si simplificamos obtendríamos 2 tercios. Pero 2 tercios horas, o bueno, 2 tercios de una hora. Podemos hallar cuánto es esto en minutos, porque de hecho la pregunta nos dice, ¿no? ¿Cuántos minutos tarda Roberto? Entonces sería 2 por 60 minutos, que es lo que equivale a una hora, entre 3. Y esto sería, bueno, puedo simplificar, sacar tercia, me quedaría 20, 2 por 20 sería 40 minutos. Y esta sería mi respuesta. Podría corroborarla de repente
simulando de nuevo todo este problema, ¿no? Solo que la diferencia es que lo simularía a partir ya de saber los datos, el tiempo que está utilizando acá mi amigo Roberto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya listo. Nos vamos a pasar al siguiente problema. Les voy a dar otra vez un minuto para que lo puedan leer. Tal vez unos 2 minutos, ¿ya? Para que no solo lo lean, sino que también intenten o esbocen una idea que pueda darle solución, ¿sí? De repente, ya que se trata de divisores, ¿no? Plantear de alguna manera el problema o probar con algún caso con números concretos, ¿no? Darse a sí mismos una idea de cómo podrían ustedes resolver este problema. Y después de eso ya vengo con la solución y así pueden comparar si su idea era la correcta o si su idea iba a dar frutos, si su idea tal vez esté bien, solo que no desarrolle esa, etc. ¿Ya? Un par de minutos para que puedan leerlo bien. Genial. Entonces, en el chat tenemos una respuesta. Por ahí tenemos otra, perfecto. Ojo, Luis, por si acaso, el número tiene que ser de dígitos distintos, ¿no? Y ahí el 111 tiene 3 dígitos iguales. Luego el 135 sí cumple. El 128 también cumple. Y de hecho el 128 es menor que el 135, entonces por ahora ese sería el candidato a hacer la respuesta, ¿sí? Pero puede ser que haya uno aún menor. Entonces, para eso tenemos que demostrarlo. Eric, por ejemplo, nos dice 102. 102 es una buena idea, salvo porque 0, de hecho nos lo aclaran en el problema, no es divisor de ningún entero positivo. Entonces, si multiplico esos números, me daría 1 por 0 por 2, 0. Y 0 no es divisor de 102, ni de ningún otro número, ¿ya? Entonces, vamos a indagar un poquito en la solución de este problema. Para que una solución esté completa, tiene que estar bien fundamentada, ¿no? No basta en este caso, por ejemplo, con nombrar un número que parece ser el más pequeño de todos, ¿no? Por ejemplo, 128 hasta ahora es el que cumple y el más pequeño al mismo tiempo. Pero podría ser que haya un número que no estemos analizando bien, que sea menor aún. Entonces, vamos a darle una solución completa a este problema para asegurarnos de si esa es la respuesta o es otra. Bien, entonces primero vamos a plantear esto. Encuentra el menor entero positivo n de 3 dígitos distintos que tiene la siguiente propiedad. Al multiplicar los 3 dígitos de n obtenemos un divisor de n. Como estamos usando esos dígitos, vamos a, en vez de n, usar esta notación. Vamos a llamar al número n ABC numeral, ¿no? Es el número formado por A centenas, B decenas y C unidades. Listo, ahora dice que este número va a ser múltiplo, lo vamos a escribir así, va a ser múltiplo del el producto de sus dígitos. O sea que si yo multiplico A por B por C, este número va a ser múltiplo de A por B por C. También lo puedo expresar de la siguiente manera, ¿no? Que A por B por C por un K entero me va a devolver este número, ABC. O incluso también podría expresar que ABC divide a el numeral ABC. ¿Ya? Esta notación es una notación que le hemos visto, bueno, no con todos, ¿sí? Con los chicos de por ejemplo, de Camaná, de Pedregal tal vez, ¿ya? Es una notación que nos dice que ABC es un divisor de el numeral ABC, ¿ya? Pero no hace falta, en este caso, en ese problema no lo vamos a utilizar, sino que solo son maneras de expresar lo que nos ha dicho el problema. Bien, entonces, creo que ese problema puede resolverse a partir de probar, ¿ya?
pero probar a partir de un orden específico, ¿ya? De hecho, en matemática hay un principio que se llama el principio del buen orden, y dice que todos los conjuntos tienen un elemento mínimo, ¿ya? Todos los conjuntos finitos tienen un elemento mínimo. Significa que vamos a comenzar a probar, pero desde un extremo, desde el más chiquito, porque estamos buscando el más chiquito, ¿verdad? Entonces, imagínense que yo les pregunto, ¿quién, en un salón, quién es el menor alumno que se llame Juan? ¿Ya? En cuanto a edad, ¿no? Eso, el alumno más joven que se llame Juan. Entonces, una manera de buscar eso sin errores sería comenzar a partir del alumno, ordenarlos por edades y comenzar a partir del alumno más joven e ir preguntando sus nombres, ¿no? El alumno más joven de repente se llama José, entonces lo descartamos. El siguiente sería Roberto, lo descartamos. Hasta que encontramos un Juan y ese sería el que cumple lo que estamos buscando. Lo mismo con este caso o con muchos otros. Tendríamos que, podemos comenzar a probar y el menor número que es de 3 dígitos es el 100, ¿ya? Pero el 100 no cumple algunas de las condiciones, ¿no? El 100 no tiene 3 dígitos distintos. El menor número de 3 dígitos distintos entonces no lo vamos a encontrar hasta llegar al 200, perdón, al 102. El 102 sí tiene 3 dígitos distintos. Pero como ya hemos visto, si existe algún 0 en este número de 3 dígitos, no vamos a cumplir lo pedido, porque el 0 no es divisor de ningún número. Entonces el menor número que sea de 3 dígitos distintos que no incluya el 0 sería el 123. Y podemos corroborar que ese número no cumple, ya que la multiplicación de sus dígitos es 6 y ese número no es múltiplo de 6, ¿no? Porque en primer lugar no es un número par. Entonces, hasta ahí no tenemos ningún candidato de entre el 100 hasta el 123. Luego, podríamos ir avanzando en los números y de hecho no está muy lejos del 128. Entonces podríamos ir avanzando al 124 y el 124 ver si efectivamente es múltiplo de la multiplicación de sus dígitos. 2 por 4 me da 8. Entonces 124 es múltiplo de 8. Para eso puedo usar el criterio de divisibilidad. Bueno, en este caso no es bastante útil. Creo que es más práctico dividir. Si yo divido 124 entre 4, eso es bastante fácil, me va a dar 25 más 6, 31. Y 31 no es divisible entre 2. Entonces, en resumen, 128 no es divisible entre 8. ¿Ya? La división de dividir, el resultado de dividir 124 con 8 no va a ser entero. Luego puedo pasar al 125 y de hecho descartar todos los números que sean impares por el momento, porque si uso el 2, el número que esté aquí de tercer dígito tendría que ser par para que se cumpla lo que estamos buscando. Entonces el 125 queda descartado desde el comienzo. El 126 tendríamos que verificar si es múltiplo de la multiplicación de 2 por 6, que es 12, ¿no? Para que sea múltiplo de 12 tendría que ser múltiplo de 3 y múltiplo de 4 a la vez. Múltiplo de 3 sí lo es, ¿ya? Múltiplo de 3, correcto. Pero el múltiplo de 4 ya no lo cumple. ¿Por qué? Porque sus dos últimos dígitos son 26 y 26 no es divisible entre 4. Entonces finalmente llegamos al 128. El 128 es 2 por 8. Bueno, este no era múltiplo de 12. 128 sería 2 por 8, 16. Tenemos que verificar si es múltiplo de 16. Pero de hecho 128 es una potencia de 2, ¿no? Y 16 también lo es. Y al ser 128 una potencia de 2 más grande, podemos intuir que sí es divisible entre 16. También podemos corroborarlo haciendo la división. 128 entre 16. Creo que contiene a 8, si no me equivoco. 8 por 6, 48. 8 por 1, 8 más 4, 12, ¿no? Siendo exacto, sin dejar residuo, esta división es correcta. Cumple lo que estábamos buscando. Y esta sería la respuesta, ¿no?
Listo. Entonces, con esto tenemos resuelto el problema número 2. Problema número 3. De nuevo les voy a dar un par de minutos para que puedan leerlo, intentar resolverlo tal vez, y regreso. Genial. Entonces, tenemos dos respuestas, bueno, son la misma, y de hecho una pequeña explicación. Ya que 22 debe ser mayor al número de mujeres y además 20 debe ser menor al número de mujeres y solo cumple el 21. Ya. Entonces voy a profundizar un poquito más en esa solución. Y efectivamente, me parece que sí, la cantidad de mujeres en la fiesta tendría que ser 21. Bien, entonces, como hay 40 personas en esta fiesta, y se sabe que cualquier grupo de 22 personas hay al menos un hombre, ¿ya? En un grupo de 22 personas hay como mínimo un hombre, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ya. Si pienso en un grupo de 22 personas, en este grupo de 22 personas como mínimo va a haber un hombre, al menos un hombre. Puede ser que haya más, puede ser que no puede ser que no haya ningún hombre, ¿no? Sí o sí tiene que haber al menos un hombre. Ahora, 22 no es el total de personas. Significa que ahí afuera hay otras 18 personas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que si alguna de esas 18 personas fuese una mujer, yo podría intercambiar estos dos y así tener un grupo de 22 mujeres. Pero el problema nos dice que eso es imposible. Que en cualquier grupo de 22 personas hay al menos un hombre siempre. ¿Ya? Entonces, partimos del caso de que este grupo de 18 está formado de hombres. Serían 18 hombres. De forma análoga, vemos que en cualquier grupo de 20 personas hay al menos una mujer. Si tengo un grupo de 20 personas, como mínimo hay una mujer ahí. Y aquí afuera nos quedarían otras 20 personas. Y bajo la misma lógica tendrían que ser todas mujeres, ya que si hubiera algún hombre podría intercambiarlos y crear un grupo de tan solo 20 hombres, ¿no? Que es lo que no queremos. Y en estas dos situaciones se agrupan en este caso, ¿no? Que sean 21 mujeres, estas 20 mujeres más esta mujer, son 21 mujeres, con 19 hombres, ¿no? Esto es 18 más este varón extra. Serían 21 mujeres y 19 varones o 19 hombres, ¿ya? Ahora eso se puede generalizar un poquito porque ahí va a haber algunos casos en los que no hemos considerado que haya más de algún hombre, ¿no? O más de alguna mujer. Pero van a ver que inmediatamente estos casos no van a encajar en nuestro modelo y por eso tenemos estas dos condiciones, ¿no? Como dice su compañero Gustavo, el único caso en el que se cumplen las dos condiciones al mismo tiempo sería con 21 mujeres y 19 hombres. Con eso nuestra respuesta sería 20. Listo, muy bien. Pasamos al siguiente problema, el problema número 4. ¿Ya? El problema número 4 nos dice, a cada vértice de una pirámide cuadrada se le asigna uno de los números 1, 2 o 3. De tal forma que la suma de los números asignados a los vértices de cualquier cara sea múltiplo de 3. Si S es la suma de los 5 números asignados, ya que tenemos 5 vértices, determine la suma de todos los posibles valores de S. Este problema está bonito como para intentar analizarlo bien, probar un poquito. Entonces les voy a dar unos 3 minutos para que intenten resolver o probar con algunos casos en esta pirámide. Nos dice que para cada vértice podemos asignar uno, 2 o 3. Entonces,
no hay problema si se repiten los números, etcétera, ¿no? Y adicionalmente que cada cara, ujú, los vértices de cada cara tiene tres vértices, cada cara lateral, que son triángulos, y la base tendría cuatro vértices, ¿no? Sea cual sea la cara que escojamos, la suma de los números que en sus vértices va a ser múltiplo de 3. Entonces, primero podemos pensar en, en una cara triangular, ¿ya? En una de las caras de las cuatro caras triangulares, ¿ya? Entonces vamos a tener que asignarles tres vértices que sumados nos van a dar un múltiplo de 3, ¿no? Ahora, solo tenemos disponibles los números uno, 2 o 3. ¿Ya? Em, por ejemplo, si fuesen distintos, tendríamos uno, 2, 3. Esto me da 6, ¿no? Este es un caso válido, en el caso en el que todos sean distintos, ¿no? Uno, 2 y 3. Si pusiera dos números unos, ¿ya? El tercero ya no tiene ninguna posibilidad, me parece, salvo ser un uno también, ¿no? Esto de acá me daría 3. Si pusiera dos números 2, solo me queda poner un 2 también en el tercero. Esto me da 6. Si pusiera dos números 3, esto me da 9. ¿Ya? En ningún otro caso vamos a obtener con tres números, uno, 2 o 3, una suma múltiplo de 3. Estos serían todos los casos. Ahora, para cuatro vértices, para la base, para la cara de abajo, sería el hecho de probar con 4. Ya, pero eso puede surgir a partir de acomodar alguna de estas estructuras en nuestra pirámide. ¿Ya? Vamos a ver cómo se comporta los puntos, los vértices que queden en la base, siguiendo alguna de estas disposiciones de números que sabemos que cumplen para caras triangulares. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podría... Ujú. Si pienso en que van a ser números distintos, en probar este primer caso, uno, 2, 3, entonces podría asumir que son A, B y C en algún orden, ¿no? En algún orden, A, B y C. Son tres distintos. Son uno, 2 y 3, pero en algún orden, no sé el orden todavía. Entonces, eso sería para esta cara de aquí, para la primera cara. Entonces, para la segunda cara, por ejemplo, podría ser esta de aquí. Ya tengo en dos de sus vértices números colocados, ¿no? Que serían C y B. Y como estoy en el caso en que sean distintos, acá me tocaría poner A. Análogamente, en el vértice de aquí atrás, vamos a hacerlo bonito. En el vértice de aquí atrás, tendría, en esa cara ya tengo A y B puestos, entonces acá tendría que colocar C. Entonces con mis cuatro vértices puestos en la cara de abajo, tendría entonces lo siguiente. Acá en la cara de abajo tendría dos veces A más dos veces C como suma, ¿no? Y eso tendría que darme también un múltiplo de 3. Si factorizo el 2 me queda A más C, un múltiplo de 3. Como he factorizado el 2, acá no tengo ningún... 2 no es múltiplo de 3, por lo tanto A más C tendría que ser múltiplo de 3. Y como A y C son números, o bien que están en el conjunto uno, 2, 3, ¿no? Son dos números de esos tres números distintos, porque estamos en el caso 1 en el que dijimos que serían números distintos. La única manera en obtener un múltiplo de 3 serían que sean 2 y uno en algún orden, ¿no? 2 y uno. Listo. Entonces, ajá, vamos a colocar esos números aquí. Por ejemplo, entonces A y C tendrían que ser 2, este vértice sería 3 entonces.
2, 1, 1. Ahora, entonces tendríamos una primera solución, ¿no? Ahora, si cambiáramos el valor de A y C, ¿no? Eh, permutáramos este valor y que no sean 2 y 1, sino que 1 y 2, solo sería lo mismo. Se quedaría de la siguiente manera, ¿no? 1 y 1, 2 y 2. Sería como el hecho de rotar la pirámide a través de este eje. Y sería básicamente el mismo caso, ¿no? Porque tendríamos la misma pirámide en esencia. Entonces, solo es un caso, por lo tanto, su valor de S, o sea, de la suma, sería, en la base tendríamos 1 más 2 más 1 más 2, eso me da 6. Y en la parte de arriba de la pirámide más 3 nos daría en total 9. Esto sería el primer valor de S. Ahora, vamos a probar en el siguiente caso. Que los tres números de una cara sean unos. ¿Ya? Ujú, ujú. Vamos a copiar esto de aquí arribita. Ujú. Entonces, para el siguiente caso, de hecho, esos tres casos podríamos generalizarlos al hecho de que se repita en una cara el mismo valor, ¿no? Por ejemplo, como estamos trabajando con variables, podríamos decir en esta cara de aquí, en esta cara de aquí podríamos decir que si tuviéramos los tres vértices de esta cara iguales, A y A, entonces para la siguiente cara no habría un caso que esté contemplado aquí que cumpla que solo dos de sus vértices sean iguales, ¿ya? Porque si tengo, digamos, uno y uno, el siguiente sí o sí, para que sea múltiplo de 3 la suma, tiene que completarse con uno, no con el mismo. No puede ser si fuese 2, no puede ser si fuese 3, no puede ser, ¿no? Y eso se respalda en los residuos que dejan al ser divididos cada uno de estos vértices por 3, ¿no? Entonces, solo existen estos tres casos, ¿no? En el que si hay dos vértices iguales, el tercero tiene que ser igual. Entonces podemos asumir que este tercer vértice tendría que ser el mismo valor de A. Y análogamente también este vértice de la parte de atrás tendría que ser también el valor de A. Entonces para la base, la suma para la base se volvería A más A más A más A. O sea, en total son 5 veces A. ¿Sí? Y esto tendría que ser un múltiplo de 3. Ya que 5 no es múltiplo de 3, significa que A tendría que ser múltiplo de 3. Y el único valor de A, que es múltiplo de 3, de los permitidos, sería el mismo 3, ¿no? Porque ni uno ni 2 son múltiplos de 3. Entonces eso nos quedaría este único caso. El hecho de que todos los vértices sean 3. Finalmente esto nos daría una suma 2, que sería 3 veces, bueno, perdón, sería 5 veces el número 3, o sea que sería 15. Y la respuesta era la suma de todas las posibilidades para S. Como solo fueron dos, sería la suma de 15 más 9, lo que me da 24. ¿Sí? Y con eso tendríamos resuelto el problema número 4. El problema nos dice que tenemos 120 centímetros de lado. Significa que desde aquí hasta el final serían 120 centímetros. Me conviene más ponerlo de este lado. 120 centímetros.
O incluso podría ponerlo así, así y así. Listo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como es un cuadrado, eso, la parte de arriba también es 120 centímetros y vamos a calcular el área total. El área total, el área de este cuadrado va a ser 120 por 120, o sea, 120 al cuadrado centímetros cuadrados. ¿Ya? Vamos a dejarlo así por el momento. ¿Por qué? Porque nos dice que se divide en 6 rectángulos de igual área. Entonces, ¿qué pasa si dividimos esto entre 6? Vamos a tener un área de rectángulos que va a ser esta área total, que es 120 por 120 entre 6. ¿Ya? Si simplifico, aquí podemos simplificar. De 6 me queda 2, mantengo el 0 y me va a quedar 20 por 120. Creo que incluso lo podría dejar así nada más. Entonces el área de cada uno de esos rectángulos va a ser 20 por 120. ¿Ya? Si por ahí de repente no les gusta que se quede así, sería 2400, ¿no? Para referirnos a esa área. Ahora, nótese en este rectángulo de aquí, este señor rectángulo rojo, ¿qué es lo que pasa con él? Que ya tenemos uno de sus lados y sabemos su área. Su área es 20 por 120. Entonces podemos hallar con facilidad otro de sus lados. Este lado tendría que ser el 20, que falta aquí como factor, para que por 120 me den esta área. 20 por 120, o sea 2400. Ahora, si esto vale 20, este lado de aquí vale 20, ¿ya? Podemos hallar el valor de todo este lado de aquí, ya que el lado total del cuadrado va a ser 120, y si le restamos ese 20, nos va a quedar nada más 100 por aquí. Ahora este 100 con este lado de aquí multiplicados me tendrían que dar este 2400, que es el área de cada uno de esos rectángulos, ¿no? Lo vamos a pintar este de acá de azulito. Ahí está, está todo de azulito. Ya. Entonces, ¿qué número tendría que ser ese? Ese tendría que ser 24, ¿no? Para que 24 por 100 me dé 2400. Ahora, continuando, si esto de acá vale 24, esto de acá, lo que falta para completar los 120, también lo podemos hallar. Sería 120 menos 24. ¿Cuánto es eso? 120 menos 24 me parece que es 96, si no me equivoco. ¿Ya? Sí, es 96. Listo. Entonces en este rectángulo que voy a poner de color naranja, esto parece ser, no, parece ser más un amarillo. Ya. Este de amarillo, entonces ya tenemos uno de sus lados. Este lado de acá es 96. Entonces puedo hallar el lado que me falta dividiendo 2400 entre 96. O también lo podemos expresar de otra manera. Sabemos que 2400 es 20 por 120. Si yo dejo este 100 aquí, sabemos que acá sería 24 por 100, ¿verdad? Si yo expreso este 100 como 25 por 4 y multiplico este 24 por 4, tendría 96. Significa que 2400 es 96 por 25, y este lado de aquí tendría que ser 25. ¿Ya? Análogamente, este rectángulo de aquí tiene que tener la misma área y comparte uno de los lados, el 96. Eso de acá es 96. Entonces significa que estos dos rectángulos son iguales y que esto de aquí, este lado que nos falta hallar, sería también 25. Con esto de acá ya podemos hallar este lado de aquí. ¿Por qué? Porque el lado total del cuadrado era 120 y tendríamos que restarle todo esto de aquí, que es 25 más 25, 50, más 20, 70.
120 menos 70 me da 50. Listo. Ahora, si pensamos en estos dos rectángulos grises que nos quedan, entonces se van a dar cuenta de lo siguiente, que ambos son iguales. Al igual que en el caso de nuestros dos rectángulos amarillos, estos dos rectángulos comparten un lado, ¿no? Comparten este lado 50, ese 50 también sería. Entonces 50 por algo me tiene que dar la misma área, entonces estas dos líneas tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces como van a ser iguales, vamos a dividir ese 96 entre 2 y arriba me tocaría un 48 y abajo un 48. Finalmente ya puedo hallar el perímetro de la figura que estaba buscando, que es el rectángulo gris. Este rectángulo gris tendría como perímetro 2 veces 50 más 2 veces 48. La suma de 50 más 48, el perímetro de ese rectángulo sería 2 veces 50 más 48 me da 98 y eso me da en total 196. ¿Ya? Y esa sería mi respuesta. Eric nos dice, ya vi mi error. Resolví usando las bases y no me fijé que un rectángulo tenía la base más delgada. ¿Ya? A recomendación mía, no se guíen de los gráficos cuando hagan problemas de geometría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque bueno, si bien sí en este problema se han tomado la dedicación de graficarlo bien, este que es 20 es un poco más delgado que este 25. ¿Ya? Tal vez este 24 sea un poco, por más pequeño que sea, de repente es un poquitito menor a este lado de aquí que es 25. Tal vez. Pero bueno, a mí, a mi pobre ojo humano, me puede parecer esta la misma distancia que esta. Y si me fío de la figura, podría cometer el error de asignarle valores iguales e intentar resolverlo de esa manera. Entonces, les recomiendo... otra cosa, esto parece un cuadrado, ¿no? Solo por su figura, y ya sabemos ahora que no lo es, ¿no? Porque ese lado vale 50 y el otro 48. Pero al estar tan cercanos, nuestro ojo, o bueno, al menos mi ojo, me hace pensar que es un cuadrado, a pesar de que no lo era. Entonces, no es bueno fiarnos de las figuras al momento de resolver problemas de geometría, ¿sí? Solo eso les quería recomendar. Con eso pasamos al siguiente problema, el problema número 6. Les voy a dar unos minutos para que lo puedan leer, para que lo puedan intentar de repente, y de ahí pasamos a la solución, ¿sí? Listo. Entonces, ¿cuántos números de 7 dígitos cumplen que el producto de sus 4 dígitos de la izquierda es 20 y el producto de los 4 dígitos de la derecha de este número es 15? ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con los dígitos, sí, pero son bastantes que desconocemos. Entonces, ponerlos como un numeral con letritas A, B, C, D, hasta G diríamos, ¿no? No nos conviene. Entonces solo vamos a poner unas cajitas. A ver, tenemos que este número es de 7 dígitos. Entonces tendría que estar conformado rellenando con algún dígito cada una de estas cajitas, ¿no? Tenemos de 7 cajitas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los 4 dígitos de la izquierda, su producto es 20. Izquierda es este lado de aquí. Los vamos a pintar, ¿ya? Estos de acá son de la izquierda. Y estos de acá son de la derecha. Listo. Los 4 de la izquierda, su producto es 20. 20. Y los 4 de la derecha, su producto es 15. Listo. Ahora sí. No, pueden notar que en el centro
hay un dígito que se repite para ambos grupos, ¿verdad? Que va a estar incluido en ambos grupos. Por ejemplo, este número podría ser el 8. ¿Qué es lo que pasaría si fuese 8? Vamos a tener que 8 por otros 3 dígitos tendría que dar 15 multiplicados, ¿no? Tendría que dar 15. Y eso simplemente no es posible. Lo mismo para el 20. ¿Ya? Entonces podría ser que este número sea 4. Dime. ¿No podría ser 5? Claro, podría ser 5. Pero a lo que voy es a que ese número no puede ser 4 porque, digamos, sí cumpliría para el 20, por ejemplo, pero para el 15 no. Entonces este número, el que tiene que estar en el medio, tiene que ser divisor de ambos números, tanto del 15 como del 20. Y como dijo su compañero, podría ser el 5. ¿Ya? Para hacernos las cosas un poco más fáciles, voy a escribir acá los divisores de cada uno de estos números, de 15 y de 20. ¿Ya? Los divisores de 15 no son muchos, son 1, 3, 5 y el propio 15. Los divisores de 20 son un poquito más, son 1, 2, 4, 5, 10 y el propio 20. Entonces, ¿cuáles son los divisores que tienen en común? Ahí está el 5, pero ojo, también está el 1. ¿Ya? Entonces tienen en común el 5 y el 1. Entonces aquí en el medio podría haber un 5 o un 1. Entonces voy a copiar esto para dividirlo en dos casos. Copiar. Pegar. Listo. Entonces vamos a ver el caso en el que eso sea 1 y el caso en el que eso sea 5, el dígito del medio. ¿Qué pasa si este dígito del medio es 1? ¿Qué pasa si es 5? Ya está, 1 y 5. Aunque no se nota mucho, ¿no? Un poquito más grueso. Primero con el caso del 1. ¿Ya? Entonces, para formar un 15, tendría que ahora, si pienso en dígitos, la única manera de armar un 15 es multiplicar 3 por 5. ¿Sí? No puedo multiplicar 15 por 1 y no hay más opciones, ¿no? Si pueden ver acá en los divisores, no hay más opciones. Entonces, tengo que sí o sí multiplicar 3 por 5 y complementarlo con unos para que no se altere la multiplicación. No puede haber ningún 0 porque todo sería 0. Entonces, tengo que organizar de alguna manera el 3, el 5 y un 1 en estos tres numeritos acá, ¿no? 3, 5 y 1. Entonces, ¿qué hacemos? Para eso está nuestra combinatoria. Podríamos desarrollar todos los casos, ¿ya? Digamos, que estén en orden 1, 3, 5, 3, 1, 5, 3, 5, 1, 1, 5, 3, 3 ya no, 5, 5, 3, 1, o podría ser también 5, 1, 3. Y esos serían todos los casos posibles, ¿no? Hasta ahí vamos 6 casos. Pero si cada vez que necesitemos hacer esto vamos a hacer todos los casos, nos vamos a demorar bastante, ¿ya? Y conociéndolos ustedes, muchachos, que tienen poco espacio en la hoja de resolución de la ONEM, por ejemplo, lo van a hacer de manera desordenada, con poco espacio, se van a confundir entre los números y eso va a terminar en tragedia, probablemente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos pensar en una permutación. Una permutación es la cantidad de maneras en las que podemos ordenar un grupo de elementos que son distintos entre sí, ¿ya? Entonces, esto de acá, la cantidad de maneras en las que podemos ordenar es la permutación de 3. Son 3 elementos, ¿no? ¿Y cuál es la fórmula para hallar esto? Sería 3 factorial. 3 factorial sería 6. Si tengo 5 elementos, la manera de ordenarlos, si todos son distintos, sería 5 factorial, ¿ya? Y así sucesivamente, etc. Entonces pueden ver que hay 6 casos para ordenar esto de aquí.
Y ahora para ordenar este lado de aquí, ¿cuántos casos tenemos? Ya. A ver. Para formar un 20, como esto es 1, todavía tenemos que formar un 20 con esos tres números ahora. Para formar este 20, tendríamos que usar, puede ser, tenemos dos opciones. Puede ser 4 o 5, 4 por 5, 20. O podemos descomponer ese 4 en un 2 por 2. 2 por 2 por 5. El 5 no lo podemos descomponer. Si mezclamos un 5 con un 2 nos da 10, pero 10 no es dígito. Entonces solo tenemos esas dos opciones. ¿Ya? Me alegra de que estén ahí soltando muchas posibles respuestas. Ahorita vamos a llegar a la final y pueden corroborar si se han equivocado, si les faltó algo, etc. Ya, entonces continuando. Déjenme que acomodo un poquito esto para que todo entre. Vamos a subir esto hasta por acá. Y vamos a ordenar todo esto de acá. Más arriba. Ahora sí. Estos son los casos del 15. Y que en total nos resultaron 6. Ahora vamos a continuar con los casos del 20. Entonces tenemos, como les decía, dos casos. Una es que sea usar el 4 con el 5 y rellenar con un 1, ¿verdad? 1, 4, 5. Y el otro caso sería que usemos 2 veces el 2 y un 5. O sea, 2, 2, 5. Entonces, ¿de cuántas maneras podemos ordenar el 1, el 4 y el 5? Son 3 elementos, son distintos. Permutación de 3 sería 3 factorial, que son 6 maneras de ordenar estos tres números. ¿De cuántas maneras podemos ordenar el 2, 2 y el 5? Ojo, acá ya no podemos usar permutaciones. ¿Por qué? Porque hay elementos repetidos. ¿Ya? Entonces, podemos pensar, ¿qué es lo que va a pasar? Esto está fácil, porque literalmente podemos pensar en de cuántas maneras podemos colocar el 5 entre esos números 2. Solo hay 3 maneras. La primera sería que esté a la derecha de todos. La segunda es que esté en el medio de ambos. Y la tercera es que esté al comienzo, ¿no? En este caso fue fácil, solo eran 3 maneras. Entonces, en total, ¿cuántas maneras podemos encontrar para el caso 1? Para el caso. Ahí está, también Gustavo, que conoce un poquito más de combinatoria, que es todo un tigre. Cuando tenemos permutaciones con repetición, podemos dividir la cantidad total de elementos entre las repeticiones que tengamos de estos elementos. Por ejemplo, en este caso, son 3 elementos, 3 factorial, y dividimos entre, hay 2 repetidos, entonces entre 2 factorial. Si tuviéramos que ordenar, por ejemplo, 2, 2, 3, 3 y 4, la cantidad total de maneras de ordenarlo sería permutación de la cantidad de elementos, que es 5, y dividir entre, hay dos números 2 repetidos, entonces 2 factorial, hay dos números 3 repetidos, entre 2 factorial otra vez. Y si de repente fuesen 3 números 4, la cantidad total aumentaría a 7, 2 repetidos 3, 2 repetidos 2 y 3 repetidos 4. Multiplicamos así. ¿Listo? Entonces esto de acá se llama permutaciones con repetición. Tal vez en algún momento podamos profundizar un poco más en esa teoría, sobre todo los días sábados, que para aquí en Arequipa estamos haciendo de manera presencial para los chicos de Ugel Sur. Para los chicos de Ugel Camaná ya hemos hecho un taller de combinatoria. Para los chicos de Pedregal, creo que también hemos hecho combinatoria. Así que no hay excusa, todos debemos poder un poquito de combinatoria. ¿Ya? Entonces, continuando. De todas maneras fueron pocos, así que fueron 3. Si tenemos 6 de este grupo y 3 de este grupo en total... me lo borré. En total tendríamos 9 posibilidades para formar este 20, sumando, ¿no? Aplicando el principio de la suma. En total tenemos 6 posibilidades para formar el 15. Y como una no interviene con la otra, tendríamos que multiplicar para saber el total de posibilidades de este lado. 9 por 6 es 54. Entonces hasta ahora tenemos 54 maneras o 54 números que cumplen lo que nos están diciendo, pero que tienen al 1 en el medio. ¿Ya?
ahora nos toca contar cuántos números tienen al 5 en el medio. Pero no va a ser mucho más difícil. Solo tenemos que darnos cuenta que para formar el 15, ya solo nos falta un 3, ¿no? Para formar el 15 de este lado, solo tendríamos que rellenarlo con unos y basta con que haya un 3, ¿ya? De la misma manera que en este grupo va a ser análogo, tendrían que haber 3 también, ¿no? O podemos usar una combinatoria, perdón, una permutación con repetición, ¿ya? Sería 3 factorial sobre 2 factorial porque hay dos unos repetidos. Esto es 6 entre 2 y eso me da 3. Listo, entonces tengo 3 de ese lado. Y ahora de este lado, ¿cómo puedo formar un 20? Otra vez, puedo usar un 4 o puedo usar dos números 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si uso dos números 2? Voy a tener que rellenar con un 1. Y tenemos otra vez nuestra permutación con repetición. Esto nos da 6 entre 2, que da 3. ¿Y qué pasa si uso un 4? Tendría que rellenar con unos. Y también es una permutación con repetición. Son 3 elementos, pero hay dos unos repetidos. Esto me da 3. Para el caso del 20, o bien es esto, o bien es esto. O bien usamos dos números 2, o bien usamos un número 4. Significa que no pueden pasar los dos a la vez. Tenemos que sumar estos dos números. Para la cantidad total de maneras sería 6 para formar el 20. Para formar el 15 sería solo 3. Y como ambos no intervienen uno con el otro, para formar el 20 y el 15 serían en total 18. Si hacemos la suma, como no puede a la vez estar un 1 y un 5 en el medio, solo tendríamos que sumar esto para hallar la cantidad de posibilidades totales. Nos estaría dando 72. Y esa es la respuesta a este problema número 6. Listo. Entonces, ya se pueden retirar, muchachos. Eso sería todo por el día de hoy. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. No hay de qué. Hasta luego.